El exconsejero del INE, Ciro Murayama, criticó el método de la oposición para elegir a su candidato presidencial. Aseguró que sí es un acto anticipado de campaña y que sí es ilegal, porque la ley dice que los procesos deben comenzar en noviembre. En Twitter, Ciro Murayama recordó que el PRI, el PAN y el PRD van a tener actos proselitistas y van a gastar dinero, lo que en la ley se considera un acto de precampaña. Así que para el exconsejero, las dos partes, tanto el oficialismo como la oposición, están violando la ley. Oiga, un poquito más adelante vamos a tener aquí en el estudio de Latinus mesa de encuestadores. En la recta final del noticiero viene Lorena Becerra, jefa de encuestas de Reforma, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Hablaremos de cómo se van a usar las encuestas tanto en Morena como en la oposición para seleccionar a sus candidaturas presidenciales. Hablaremos de quién realmente tiene posibilidades, quién puede subir, quién puede bajar y cómo van hasta ahora estas precampañas. Hoy el presidente López Obrador arremetió otra vez contra los ministros de la Suprema Corte. De nueva cuenta cuestionó que los integrantes del máximo tribunal del país ganan más que él. Por la tarde, de hecho, la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, para que explique por qué los salarios de los ministros son superiores a las percepciones que recibe el presidente. Y ojo con esto, Lo interesante es que usa el término percepciones, es decir, no solo el sueldo, sino todo lo que obtiene por su trabajo. Y en una de esas al presidente le sale el tiro por la culata, porque a él se le paga la casa, la luz, el teléfono, la comida, la limpieza, la gasolina, las camionetas. Ya veremos si la Corte responde y qué es lo que responde. Se difundió un video que muestra cómo personas armadas secuestran a por lo menos 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas a unos metros de un cuartel conocido como Llano San Juan. Según informes locales, los empleados fueron separados en dos grupos y solo se llevaron a los hombres en un camión de carga. Hasta el momento la Fiscalía solo emitió una ficha donde informa que inició la búsqueda de estos desaparecidos. En Celaya, Guanajuato, asesinaron a una policía auxiliar que estaba resguardando el Centro de Integración Juvenil del municipio. Según los primeros reportes, este mediodía, hombres armados llegaron hasta donde estaba la policía y le dispararon a quemarropa para luego salir huyendo. En la entidad, esto se ha vuelto una cacería de policías pertenecientes a todas las corporaciones. Nada más en lo que va del año, se han registrado al menos 40 asesinatos de policías. En otro punto de Guanajuato, en Irapuato, atacaron a una familia en la carretera. Mataron al papá, dejaron heridos a la mamá y a su hijo de 10 años. Según testigos, mientras la familia viajaba a bordo de su vehículo, hombres armados los alcanzaron y les dispararon en varias ocasiones, sacándolos de la carretera. El papá murió en el lugar, la mamá y el menor fueron hospitalizados, se reportan graves, los agresores huyeron. En las últimas semanas, en la mayoría de los estados del país se registraron temperaturas récord. En Nuevo León, más de 45 grados. Habitantes del área metropolitana de Monterrey padecieron esta ola de calor sin luz, porque además hubo apagones. Esto generó protestas. Justo en Nuevo León, en los últimos 15 días, se incrementaron también las muertes, al grado que saturaron las instalaciones del forense. La Fiscalía del Estado reconoció que es un fenómeno atípico. La mayoría de los fallecimientos son personas adultas mayores y derivados de un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, el vicefiscal dijo que corresponderá a la Secretaría de Salud determinar si hay alguna relación con la ola de calor. Ordinariamente el Servicio Médico Forense de la Fiscalía es una institución que recibe aproximadamente 80 cadáveres por semana. Y sin embargo, en las semanas previas hemos visto un incremento bastante significativo. En la semana inmediata anterior, es decir, la que concluyó este fin de semana, se registró un ingreso de 250 cadáveres para ser objeto de necropsia. Y la semana previa a esta se ingresaron 130 cadáveres, es decir, de un momento a otro, un incremento de casi el 100%. La situación por falta de agua en la ciudad de San Luis Potosí es crítica. El alcalde Enrique Galindo dijo que continúa la implementación de la estrategia de contención día cero para no dejar sin agua a la ciudad. El plan de apoyo incluye la compra de accesorios para ahorrar agua, reparación de fugas, perforación de nuevos pozos, todo para abastecer la zona de influencia de la presa El Realito. Recordemos que esta presa, que tiene apenas 10 años de vida, ya no tiene agua, está toda fracturada,
tiene fallas en el ducto de distribución. El alcalde aseguró que ya encontraron agua en uno de los nuevos pozos, que no está terminado, pero podría conectarse en menos de 2 meses. O sea que va para largo el asunto. En medio del embate del presidente López Obrador, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, regresó al grupo de las 100 mejores universidades del mundo, de acuerdo con el ranking que hace la firma inglesa QS 2024. Está en el número 93, el año pasado estaba en el 104. Sigue el superpeso. El tipo de cambio cerró en 17 pesos con 7 centavos por dólar. Esto se debe a la divulgación de sólidos datos económicos de Estados Unidos que alejaron los temores de una recesión. Tres días después del intento de golpe de Estado en Rusia, el gobierno de ese país rechazó que la autoridad y el liderazgo del presidente Vladimir Putin se hayan debilitado, como lo dicen todos los analistas. Hoy Putin confirmó que retiraba los cargos de insurrección y se cerraba el caso contra el líder del grupo Wagner, el que intentó el golpe. Este grupo paramilitar con casi 50,000 combatientes se creó en 2014 para apoyar a los separatistas prorrusos de la región de Crimea en Ucrania. Y desde entonces sirvió a los intereses de Rusia y sobre todo a los intereses de Putin en distintas partes del planeta. El grupo Wagner, que está formado por mercenarios, o sea, soldados que se contratan para pelear por lo que su cliente les diga, ha participado en diferentes conflictos y operaciones internacionales, sobre todo en África, Medio Oriente y Asia. Hay evidencias, por ejemplo, de que en 2017, en República Centroafricana, Grupo Wagner brindó apoyo militar al gobierno para aplastar a los grupos rebeldes. En Sudán hay informes de que estuvo involucrado en la región de Darfur, apoyando a las fuerzas gubernamentales. Pero en Libia, al revés, en Libia respaldó a una facción de rebeldes. Todas las operaciones de Grupo Wagner habían sido en la clandestinidad. Incluso el Kremlin negaba tener relación con ellos. Hoy Putin reconoció que el gobierno ruso les dio muchísimo dinero y muchísimas armas para que pelearan de su lado en la guerra en Ucrania. Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. El líder del grupo Wagner ya está en Bielorrusia como exiliado. Ese fue el trato. El avión privado de Yevgeny Prigozhin aterrizó en un aeródromo militar cerca de Minsk, la capital. El dictador bielorruso Alexander Lukashenko, que lleva 30 años en el poder, dio detalles de las negociaciones con el líder de Wagner. Frente a un grupo de militares de alto rango, dijo que fue él quien logró disuadir a Prigozhin sobre los riesgos y consecuencias que tendrían sus combatientes si entraban a Moscú. Agregó que por momentos la conversación subió de tono, sobre todo cuando el líder del grupo Wagner insistía en que Putin le entregara al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe general del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov. Lukashenko dijo que ambos conocen muy bien a Putin y que el presidente ruso le sugirió matar al líder de Wagner, pero que él le pidió reconsiderar esta petición. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальная лексика. Но мы хотим справедливости, нас хотят задушить, мы пойдем на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены. Y mientras Rusia supera la crisis del fin de semana, el ejército de Ucrania sacó ventaja de esta confusión. El Ministerio de Defensa ucraniano confirmó que en las últimas 24 horas las tropas lograron avances importantes en la región de Donbass y Bakhmut, donde hicieron retroceder a los soldados rusos entre 1 y 2 kilómetros. El presidente Zelensky informó que durante la rebelión rusa habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien le garantizó más apoyo económico y militar. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que todo el equipamiento militar pesado que tenían las unidades del grupo Wagner será transferido al ejército de Rusia, lo que confirma el desmantelamiento de este grupo paramilitar.